для нашего народа должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Este 24 de febrero quedará inscrito en la historia. Estamos en una situación de guerra. The full-scale invasion that intelligence officials had been warning about for weeks is now underway. Creo que se escuchó otra explosión en este momento. No estoy segura, pero se escuchó una explosión muy fuerte ahora acá desde el centro. Entonces, cuando yo llegué acá, yo entendí que la gente sabe poco de Ucrania, no sabe qué es, cómo es, solo de pronto conoce por el Chernobyl o conoce por esta guerra. Entonces, mi meta era enseñar y para que la gente aprenda un poquito más. Y ya cuando pasó la guerra, todo se cambió. Ucrania no se da por vencida tras 365 días de guerra con Rusia. No todo se ha dicho sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Los desgarradores testimonios de dolor, muerte y miedo se sienten aún estando lejos del país de origen, mientras los civiles en Ucrania han decidido empuñar las armas para conseguir la victoria bajo el mando de quien hoy es su presidente, Volodymyr Zelensky. A Rusia no le interesa quién es el presidente, y lo único que se sabe es que no puede perder ni un minuto en avanzar con la toma del país, que se ha convertido en su obsesión más grande de poder. Esta guerra ha sido cruel, según Rostislav Galatzinsky, un ucraniano que llegó a Colombia para obtener experiencia internacional y escribir su tesis de maestría acerca del periodismo colombiano. Pero como él dice, la guerra todo cambió. Ahora lejos de sus seres queridos y amigos, quienes le despiertan una pesada sensación de melancolía y angustia cada vez que recuerda los buenos momentos que vivió en la ciudad de Lviv. Mi compañero de la universidad, donde yo vivía en Kiev, pues primeros 4 años nosotros compartíamos un apartamento y él era mejor amigo de mi compañero, ¿sí? Él venía siempre, él era periodista y también militar, porque su papá era militar, entonces él tenía 2 carreras. Él se fue a la guerra y estaba luchando, él tiene también hija de 4 años, yo tengo hija de 3 años. Y como hace 4 meses nosotros recibimos la noticia que él murió. Esto era terrible, yo estaba devastado, es como cuando te toca así tan cerca, pues una pérdida, ¿sí? De una persona. Entonces me sentía muy mal por semanas, incluso unos días no pude trabajar después. Un amigo de la infancia, que él también murió solo porque estaba trabajando. Él estaba trabajando en Lviv, en mi ciudad natal, 90 kilómetros de Polonia. Él es un técnico, él estaba cambiando las llantas, ya trabajaba en este lugar 3 años, venía a trabajar 23 años, y el misil llegó justo a esta estación de carros. Y él murió también. Yo pues no era un amigo tan cercano, pero yo jugaba cuando era niño en el pueblo de mi abuelita. Entonces conozco su mamá, su papá, su tía, la tía está en mi Facebook. Entonces, sí, entonces Rusia mata unas personas inocentes. Sin temor a equivocarse, dice que el mundo antes de la guerra no conocía a Ucrania, y es por ello que aclara que esta pesadilla no comenzó en 2022, sino en 2013. Lo repite una y otra vez hasta el cansancio. Con sus propias palabras manifestó que nunca hicieron nada para detener a Putin y solo se percataron de lo peligroso que podría llegar a ser cuando el año pasado invadió Ucrania. Esto empezó en 2013-14. Mientras estuvimos eligiendo un nuevo presidente ucraniano, Putin anexó la península Crimea y empezó la guerra en Donbass. Entonces, sí, yo trabajaba, también cuando estudiaba, yo me gradué, entonces después
yo obtuve una oportunidad también de trabajar afuera para obtener una experiencia internacional. Entonces yo la recibí así como llegué a Colombia. Entonces cuando yo llegué acá, yo entendí que la gente sabe poco de Ucrania, no sabe qué es, cómo es, solo de pronto conoce por el Chernobyl o conoce por esta guerra. Entonces mi meta era enseñar y para que la gente aprenda un poquito más. Y ya cuando pasó la guerra, todo se cambió. Pues cabe rescatar que Putin empezó primero la guerra en Chechnya. Entonces él tenía esta guerra en 1999. También después él empezó la guerra en Georgia, otro país independiente que es un país chiquito. Él anexó 2 departamentos de Georgia y después él empezó la guerra en Ucrania. Entonces esta injusticia vieron muchas personas, muchos países, pero no hicieron mucho para detenerlo al tiempo cuando tenían que detener. Так, і тому вона була En не eso, такою, вона La guerra no era tan grande, торкалася, мабуть, тільки no era a gran escala, так. porque teníamos solamente la guerra en una sola región, que era Donbass, desde el 2014. Los sonidos de las sirenas antiaéreas desde el pasado 24 de febrero de 2022 retumban en las cabezas de los ucranianos y aún así no tienen miedo a luchar contra uno de los líderes mundiales más crueles. Vladislava Hernández Forero, una ciudadana ucraniana que vivió en Dnipro y casada con un colombiano que conoció en China, asegura que sufre desde otro continente cuando ve esas imágenes desgarradoras donde los muertos son sus amigos o familiares. Vlada, ¿has llorado durante este año de guerra? Yo sí he llorado, sí, he llorado mucho. Al comienzo me ponía histérica con cada noticia que veía, porque no podía creer que eso estaba pasando. Porque es imposible aceptarlo, normalmente porque nadie puede siquiera imaginar lo que es posible en los peores escenarios del comienzo de la guerra. Ni siquiera podía imaginarme incluso algo un poco cercano a lo que estaba pasando. Ambos nacieron en Ucrania y nos contaron todo de los difíciles días que han vivido en la guerra. Con un español que apenas se entiende, aseguran que se resisten a pesar de que la muerte les está respirando a sus espaldas. No queremos ser esclavos de Putin y es por eso que los civiles luchan sin descanso por un mejor mañana. Lleva más de 12 meses sufriendo y llorando en silencio por los crímenes más atroces contra civiles y en los que han caído muchos niños. Ahorita tienen Putin y yo culpo a la gente primeramente porque ellos son esclavos, ellos no tienen voz. Es la primera diferencia entre ucranianos. Nosotros luchamos, protestamos y cambiamos. Ellos, incluso aunque no les gustan, tienen miedo contra este gobierno que eligieron ellos mismos, entonces, y no salen a protestar y no hacen lo que deben hacer. Para mí era muy triste ver esto. Cuando empezó la guerra, muy pocos rusos salieron a la calle. Muy pocos. Esto era unas protestas, 1,000 personas, 2,000 personas en unas ciudades. Y cuando Putin dijo que movilización, los hombres rusos no pueden salir ya del país, eso pasó hace unas semanas, pero antes él dijo que hay que ir a la guerra por la patria, para ayudar a nuestros hermanos ucranianos. Él dice hermanos, aunque para mí eso es patético, porque nunca éramos hermanos, porque la historia de Ucrania, lo que hicieron los rusos con nosotros, era muy sangrienta, ¿sí? Mucha sangre que perdimos nosotros. Entonces, para mí eso es como cuando estas personas fueron a protestar porque ya hay que ir a la guerra. Más de 3 millones de rusos salieron a Kazajstán, a Georgia, al país mismo que Putin empezó la guerra, ¿sí? Entonces los rusos empezaron a protestar, pero no eran de igual manera suficientes estas protestas, pocas personas, miles.
y necesitaban millones de personas para poder cambiar la situación. Ellos han resistido uno de los momentos más crueles de la guerra, como lo fue en diciembre pasado, cuando el invierno más mortífero se apoderó de su nación. Sin luz y sin gas, sobrevivieron en medio de un país que hace todo para desaparecerlos. Las historias son muy tristes de esta ciudad, yo los conozco, puedo contar unas. Había una chica que hay imágenes cuando ella está así, en Dnipro, ella sobrevivió. Y otra historia de Dnipro es una pareja, ellos tenían 2 hijos y los niños en este momento, cuando llegó el misil, ellos bajaron para jugar con la arena, para jugar en un parque infantil afuera. Y ellos se bajaron cuando llegó el misil. Entonces sus padres murieron y ellos sobrevivieron porque salieron en este momento. Y otra niña que murió es una niña de 15 años, es una bailarina, la niña muy inteligente, siempre sacaba muy buenas notas, 15 años. Esto es la víctima de Putin.